capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Amén. Vamos a leer el primer versículo, pero la parte B. Y luego vamos a leer el versículo 13 del mismo capítulo 16. Amén. Quisiera que de verdad todos se conectaran con la palabra, me siguieran en la palabra. Y yo sé que el Señor va a hacer algo muy hermoso y ya está haciendo algo hermoso. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Dice: anda, llena de aceite tu cuerno, le dice el profeta Samuel el Señor. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé. En otra versión dice la casa de Isaí, que era el padre de David, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Leamos el versículo 13. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Y quiero que ahí adelante en el capítulo 17 leamos el verso 8. Lo vamos a retomar durante la palabra, pero quiero tener claro hacia dónde vamos a ir. Capítulo 17, verso 8. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Dígale a la persona que está al lado suyo, si es su familiar, si es su pariente, dígale: elijan a uno. Elijan a uno. Elige a uno. Elige a uno es la palabra que el Señor ha querido que titule para lo que vamos a impartir, tomando como base el libro de Samuel, tomando como base lo que pasa con David, lo que pasa con Goliat, lo que pasa con la casa de David. Quiero ponernos en contexto antes de ir desarrollando. Son 5 o 6 puntos importantes, pero no son puntos. Es decir, lo hablo como puntos para poder llevar a cabo el objetivo de la palabra. La casa de David estaba compuesta por 8 hermanos y su papá Isaí. Ya todos saben que David era un pastor que cuidaba las ovejas. Digamos que en este contexto podríamos llamarlo como un joven campesino que tenía su ganado, que se preocupaba por sus tierras. Y tenía sus hermanos que, por lo que me dice la palabra, hacían parte del ejército de Saúl, porque ellos estaban dentro de lo que era la parte de la guerra con los filisteos y la guerra con los diferentes territorios a los que ellos se enfrentaban. Y David estaba allí en su casa cotidianamente, y sus hermanos y su papá. Esa era la composición. Y nos presenta la palabra, nos presenta un contexto donde estaba desarrollándose el profeta Samuel. Recordemos en la palabra que se impartió el día miércoles, donde el Señor me dio la palabra de la casa de Elí, de la casa del Cana. Aquí ya está el profeta Samuel desarrollando un ministerio, y él le da una palabra, el Señor le da una palabra a Samuel para que vaya a una casa a elegir a uno que iba a reemplazar, que iba a tomar la posición de Saúl, el que ya era rey. Saúl, parte de eso también lo habló el apóstol el miércoles. Saúl, un hombre que desobedeció, que levantó su sacerdocio en desobediencia, y entonces a partir de esa desobediencia él es desechado. Por lo tanto, se debe ocupar una posición de reinado para el pueblo de Israel. ¿Vamos hasta ahí bien? Amén. Ok, ¿por qué elijan a uno? Me llama la atención lo siguiente. En el capítulo 16 de Primera de Samuel dice, el Señor le dice a Samuel: elígeme a uno, yo ya lo escogí a uno. Y en el capítulo 17, cuando se va a enfrentar la batalla con Goliat dice: escojan a uno. Escúcheme, porque esta es la esencia de la palabra. El Señor había escogido a uno,
Pero David no sabía que para una batalla también iban a elegir a uno. Es fácil cuando decimos o queremos o deseamos que el Señor nos elija, o cuando queremos que nos elijan dentro de la casa, o queremos que nos elijan dentro de la empresa. Elíjanme a mí, yo quiero ser parte de esto, en un ministerio. Qué bueno ser el elegido, qué bueno llevar el ministerio, qué bueno tener la unción. Pero cuando se trata de la batalla, cuando se trata de entrar al campo minado, ¿cuántos estamos para decir, elíjanme a mí también? Ok, voy a empezar entonces más suavecito. Me dice el primer versículo, y lo que quiero resaltar como primer punto es que debe haber un ungido, un llamado dentro de tu casa familiar. Como representante de tu casa familiar. Ahora vas a decir, bueno, o sea que el elegido quiere decir que solamente yo me convierto y las demás miembros familiares no. Estoy hablando de un llamado que el Señor pone su sello, donde el Señor dice, el que tenga el Espíritu de Dios es el que se va a levantar por su casa para poner el orden, para poner el establecimiento, para pelear por su casa. Amén. Un llamado no significa que tú tengas que ser ungido como apóstol, como profeta, como pastor, como evangelista. Eso no es un llamado. Un llamado, lo vamos a ver en esta mañana, significa otras cosas muy distintas a lo que nosotros pensamos que es un llamado y que es ser ungido. Si bien la palabra, y aquí tenemos que tener discernimiento, habla de que ungir fue el acto profético que hizo Samuel, derramar aceite sobre la cabeza para tener el aval, para tener la autorización de Dios, para poder operar. También habla de que no necesariamente siempre Dios lo va a hacer con cada uno de ustedes. Es decir, no esperes a que un día los pastores te llamen y te unjan aceite en la cabeza para decirte, eres el elegido de la casa. Si tú estás aquí, eso ya habla de que Dios te eligió a ti para hacer lo que muchos de su casa no han podido entender y no han podido hacer. Amén. Ahora puedes tener en tu casa hombres de Dios, mujeres de Dios. En mi caso, yo tengo 2 hermanos que conocen del Señor hace 8 años. Pero yo necesito saber sobre quién está la asignación para pelear la casa. Y no podemos dar crédito cuando Dios te dé ese respaldo, cuando Dios te dé esas habilidades, cuando tú digas, se logró y veo manifestado que el trabajo que el Señor me permitió hacer por mi casa ahora está. Eso no te puede dar la validez para que tú te pares delante de ellos y les digas, fue por mí que usted llegó al Evangelio, fue por mí que usted conoció de Dios, fue por mis ayunos, fue por mis oraciones, fue por lo que yo hice y por el precio que yo pagué. Si usted lo pagó, si usted trabajó por eso, pero usted no tiene por qué estarlo vanagloriando para que ellos. Y yo en mi caso vuelvo y digo, tengo muy claro que lo que se ha logrado y lo que se logre dentro de mi casa no va a ser solamente por mí. Si bien es cierto que hay un llamado y que hay una asignación, también es cierto que muchas de las cosas que han ocurrido y que van a ocurrir en mi casa es por mis otros 2 hermanos. Amén. Pero cuando hay un llamado es peligroso. Pero cuando hay un llamado es diferente. Lo primero es que me dice, va a la casa de Isaí. Él no convocó, él no hizo un sacrificio, por favor, que se reúne a todos los de las familias y delante de todo el pueblo, que dentro de las familias escogí a la casa de Isaí. No, dice, ve a la casa. Esto me tiene que decir muchas cosas. Todo lo que dice la palabra es clave y es necesario para saber qué es lo que Dios va a hacer con mi casa, con tu casa familiar, con tu casa matrimonial. Él se dirigió a las casas. Entonces, estos días, anoche en la vigilia se hablaba, lo que ocurre en las casas es tremendo. Tenemos que volver a sentir a Dios en la casa. Se tiene que provocar al Señor en la casa. El llamado fue en la casa. Pero en esta temporada, en este siglo, la iglesia quiere que sea delante de toda la congregación, que sea con aceite, que sea con un ritual, que sea con una cantidad de protocolos. Y él le dijo al profeta, hazme un favor, ve a la casa. Ve a la casa de Flor, ve a la casa de la pastora Marina, ve a la casa de Jairo, ve a la casa de Milena, ve a la casa de Rosa, ve a la casa de Patricia, ve a la casa de Steven, ve a la casa de Marta, ve a la casa. Pero
también me complementa diciendo, porque ya escogí, lo escogió Él. Ya elegí a uno. Y el verso 13 dice que en presencia de sus hermanos lo consagró. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor vino sobre él. Lo consagró delante de sus hermanos. Y eso es peligroso porque eso ocasiona envidias, eso ocasiona rivalidades, eso ocasiona una cantidad de confusiones aún. Y tú tienes que saber cómo reaccionar y cómo manejar todo lo que el Señor trae para ti. Consagrar. La importancia de consagrar y presentar a los hijos delante de Dios. Para el mes de marzo y abril, que son las primicias, por eso se habilitó un espacio para presentar y consagrar. Consagrar es diferente a presentar. Tú puedes presentar a tu hijo delante del Señor. Te presento a mi hijo, Señor, obra en su vida. Pero consagrarlo es diferente. Consagrarlo va a demandar de un nivel espiritual muy, muy fuerte. Consagrarlo significa que tú se lo entregas. Que lo que le pase a ese hijo o a esa hija, sin importar que sean crisis, que sean dificultades, que los echaron, que los maltrataron, que los vituperaron, que los dañaron, que le hicieron bullying en el colegio, que eso implica la parte de la consagración. Y nosotros debemos entender lo que es consagrar, porque David no solamente fue ungido, sino que fue consagrado. Y esa es la parte que nos falta como iglesia y como casa. Ungidos, pero ¿dónde está la consagración? Y cuando él se consagró y cuando él fue ungido, dice que el Espíritu de Dios descendió y a partir de ese día se apoderó de David. Entonces aquí puedo encontrar la primera diferencia. Muchos pueden haber en tu casa, pero necesita haber un ungido, un consagrado y uno que tenga el Espíritu Santo. Porque si yo no tengo el Espíritu Santo, todo lo que intente hacer por mi casa, por mis hijos, va a ser en vano. Él necesitaba del Espíritu. Él necesitaba consagrarse. Y él necesitaba ser llamado, ser ungido. Y yo quiero que usted se pregunte en esta mañana, ¿cuánta importancia es preocuparme porque mi casa sea, primero, mi casa sea elegida dentro de las muchas casas? Debe haber un registro, iglesia. Déjame ir un poco más atrás. Debe haber un registro de que tu casa esté bajo los ojos de Dios, bajo la misericordia de Dios. Porque si Él tiene en su vista y en sus oídos esa casa, las oraciones van a ser escuchadas. Él va a tener misericordia en medio de la familia que esté en peligro de muerte. Si hay enfermedad, Él va a orar en sanidad. Pero si los ojos de Dios no están sobre mi casa, necesito preocuparme. La palabra dice, cuando habla de los desterrados de Babilonia, cuando el pueblo de Israel era saqueado, cuando era entregado a los enemigos, cuando estaban en un momento de cautividad, la Biblia dice que cuando iban nuevamente a retomar el templo, iban nuevamente a retomar la presencia de Dios, dice que se necesitaba ver si dentro del registro se encontraban cada una de las familias. Si no había un registro de parentela, es decir, digamos que Marta es mi tía, y Marta no está registrada como pariente mío dentro del registro, ella perdía herencia, ella perdía oportunidad, ella no podía hacer parte de lo que iba a ser restituido. Y usted me va a decir, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. Ok, déjeme hablarle del Nuevo Testamento. Amén. Porque la palabra también dice que en el trono de Dios, en su reino celestial, donde Él se sienta como juez, como abogado, Él tiene un libro. Y que en ese libro hay un registro de tu nombre y del nombre de tu casa, de tus hijos. Y si tú no estás registrado dentro de ese libro que diariamente el Señor está abriendo, pues entonces no tendrás acceso. Y no se necesitará, es decir, no se esperará a que venga, a que descienda la segunda venida de Jesús. Sino que no, tu familia no va a ser parte de las bendiciones de Dios aquí en la tierra si no están dentro del registro. Tú tienes que preocuparte que tu casa sea una casa elegida. Amén. Porque muchas familias habían, pero el Señor le habló a Samuel y le habló claro y le dijo, en la casa de Isaí, no en la casa de Isaí, porque Dios dice que en su corazón, antes de que Saúl lo desobedeciera, en el corazón de Dios
ya estaba aquel hombre que iba a ser conforme al corazón de Dios. Una casa elegida. Y ok, aquí hay tal vez muchas casas elegidas, pero falta uno que entienda el llamado y que empiece a pelear por esa casa. Porque el otro problema es ese: si tu casa está elegida, pero si tú no trabajas por ese llamado y si tú no peleas por tu casa, por más de que tu casa sea elegida, pues el Señor no va a tener cómo obrar, porque no tiene uno que sea el vínculo y que sea el medio para obrar en esa casa. Amén, ¿todos aquí conmigo? Amén, iglesia. Sé que está siendo muy bendecido. Entonces, primero debe haber un ungido, debe haber un llamado dentro de la casa. Y un llamado, vuelvo y digo, no significa del ministerio. Y aunque tú tengas el ministerio no es la prioridad para tú manifestar a tu casa. No es que yo soy el pastor de la casa, yo soy la pastora, yo soy la profeta de la casa y tenemos que orar así. No, iglesia. Porque cuando David fue ungido, cuando David recibió el llamado de Dios y con todo el Espíritu Santo encima de él no se puso a decirle a los hermanos: entonces ya no soy el pastor de las ovejas, ya el Señor me ungió, ya yo no voy a ir a hacer lo que hacía antes, ya no voy a cuidar de mi padre, de lo que me ha entregado mi padre. Él no se puso a poner delante de su familia y por encima de su familia su ministerio. ¿Sabe por qué muchas de nuestros familiares no se congregan, han perdido la fe? Porque muchas veces nosotros hemos sido piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo, iglesia. Un hombre y una mujer que se preocupe por la casa, eso es un ungido. Amén. ¿Estamos viendo cómo se están rompiendo estructuras? De que muchos dicen: Dios, que yo no soy profeta, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, no, yo no tengo, yo no sé, yo no, ¿cómo hago por mi casa? Yo solamente sé. No, iglesia. Dios te está despertando, Dios te está redarguyendo en el espíritu para que tú te actives, para que tú entiendas y para que tú ejecutes. Amén. No te dé miedo si Dios te revela: haz esto con tu casa. No, pero es que no, conságrese, 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 conságrese. Y Dios va a hacer lo inimaginable con usted y con su casa. Que usted pueda decir: Dios mío, gracias porque me elegiste para pelear por mi casa. Pero no se necesita de un título, se necesita de la preocupación. Es una de las primeras características de un ungido, que se preocupa por su casa, por su familia, por sus abuelos, por sus primos, por sus hermanos, que no se preocupa solo por sí mismo, que mis hijos estén bien, que yo esté bien, que mi economía, que mi trabajo, que mi ministerio, que mi oración, que mi ayuno. No, el que se preocupa por los otros. Y primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 dice, esto es tremendo, iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, 8 dice: pues quien no se preocupa de los suyos, escúcheme, iglesia, por favor, quien no se preocupa por los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Lo dice Timoteo. Porque aquel que no se preocupa por los de los suyos y mucho menos por los de su familia, niega la fe primero, y segundo, es peor que el que no cree, que el que no conoce a Dios. O sea que mal, porque la preocupación debe inquietar, usted debe sentir una carga por ver cómo está su casa, cómo está su familia. Usted debe sentir una carga por ver cómo están esos hijos. Es que no, definitivamente no escuchan, no hacen, que hagan lo que se les dé la gana, que si quieren salir que se vayan, que si quieren venir ya están como muy grandecitos para yo estarles hablando, para yo estarles diciendo. Esa no es una preocupación. No, es que ya estoy cansado a esta edad. Escuchaba yo hace algún tiempo a un hombre, padre de familia, que decía: yo ya lidié con el primero, el segundo, el tercero, ya el cuarto ya estoy cansado de poner reglas, de poner límites, de enseñarlo, de orientarlo. Se cansó, se resignó. ¿Y qué va a pasar con ese hombre? ¿Qué va a pasar con esa mujer que necesita de una construcción, que depende de tu orientación, que depende de tus consejos, que depende de tu oración, que depende de tu bendición? Si tú no bendices a tus hijos cuando salen de casa, ¿cómo vas a desatar la protección de ellos en medio de un mundo donde hay peligros constantemente y a cada segundo?
Preocúpate, 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 preocúpate por los tuyos. No niegues la fe. Con razón, cuando uno no se preocupa por los de la casa, pues ellos qué fe van a tener. Con razón, cuando uno no se preocupa por los problemas y los conflictos que hay en la casa, pues ellos cómo van a creer en Dios. Si esa mujer y ese hombre que se congrega, que ora, que ayuna, que escucha alabanzas, no se preocupa por lo que está pasando en la casa, pues yo para qué voy a creer en un Dios que lo que hace es un poco de hombres y mujeres con un carácter lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de rivalidades. Yo me pongo en los zapatos de aquellos que no creen, porque yo estuve en esos zapatos. Y yo era una de las que me oponía cuando mis hermanos colocaban música cristiana. Y yo, bájele a eso, bájele a eso, bájele a eso. Y cuando yo ponía mi música, yo sí quería que sonara durísimo. Y ellos preocupándose. Ellos preocupándose. Hay muchas cosas que tal vez tu familia hizo. No las mires, no las cometas. Haz algo diferente y preocúpate por los tuyos. Preocúpate. Y el preocuparse es entrar al campo de batalla. Y el preocuparse es saber qué conflictos hay. Iglesia, no, mire, muchas veces, y lo sé porque en algún momento lo viví. Cuando uno se congrega, cuando uno está amante de Dios, cuando uno está, mejor dicho, y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, uno comete un pecado. Y es que se olvida de la familia. Si ustedes leen en el texto que estamos usando en esta mañana, dice que cuando David fue ungido, consagrado y todo lo que acabamos de decir, dice que después de eso Saúl buscó un hombre que adorara con el arpa para llevarse un espíritu maligno que poseía a Saúl, todo esto. Entonces David constantemente tenía que estar adorando en la presencia de Saúl. Pero dice la palabra que él iba a la casa de Saúl, pero que no se olvidaba y no descuidaba sus ovejas. No descuidaba lo que estaba en su casa. Y así nosotros debemos entender y debemos obrar. Estamos en la congregación, pero no debemos descuidar a nuestra familia. Amén. Y muchas veces nos preocupamos más por los de la casa congregacional. Que una cosa, que el pastor, que la pastora, que el líder, que la familia que llegó, y los llamamos y cómo están, y me preocupa que no llegaste, que no viniste, y los de la casa. Y cuando yo viví esa experiencia, esta persona era de los que todo para la iglesia. La iglesia necesitamos que nos recoja aquí. Claro, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No importa si era en la noche, en la madrugada, pero ahí llegaba. ¿Qué necesitan los de la iglesia? Ahí estaba. Pero cuando se trataba de un evento familiar, cuando se trataba de recoger a alguien de la familia en su vehículo, entonces ahí sí ya ponían excusas. Es que estoy cansado, es que estoy lejos, es que ya está tarde, es que mañana tengo que madrugar. No se preocupaba por los de su casa. Entonces había contienda y había un enojo y se cuestionaba hasta Dios. ¿Eso es lo que le enseñan en la iglesia? Le estoy diciendo un caso de la vida real. ¿Eso es lo que le enseñan en la iglesia? ¿Para eso usted va y se congrega todos los domingos? ¿Qué es lo que le enseña a su pastor? Decía la mamá de esa casa. ¿Qué es lo que le enseña a su pastor? ¿Usted para qué va si mire cómo le responde a su mamá? ¿Usted para qué va si cuando se necesitan cosas de aquí de la casa no está? Con razón, ahora sí entiendo ese versículo. Si usted no se preocupa por los de su casa, pues va a negar la fe y va a ser peor que el que no cree. Pero si usted está aquí es porque usted está preocupado por usted, por los de su casa y por las generaciones venideras. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor fuerte. Yo no sé si usted ha escuchado expresiones dentro de la familia, tanto en el creyente como en el no creyente, que dicen, no, es que uno con la familia no puede contar. No, preferible contar con el cuñado, con el vecino, con el político de allí, preferible contar, pero es que con la familia no, eso la familia siempre saca el cuerpo, eso con la familia siempre son problemas, eso la familia no. Usted está en una situación de conflicto, o personas están en situaciones, en problemas con sus hijos económicos. No, yo prefiero meterme en un gota a gota, esos problemas económicos con la familia, no. Y es verdad, porque ha sido así.
No va y pide, ayúdeme, mire, por favor, No tengo. No. ¿Por qué? Por el miedo de que eso, si usted quiere ganarse enemigos, preste plata. Sí, eso de pronto para con los del mundo, pero con la familia, ¿por qué duele invertir su dinero en un problema de la familia? Yo sé que hay momentos en que Dios procesa y tú no puedes intervenir, eso tenlo muy claro. Pero hay momentos en que no se trata solamente de dinero, en que tú puedes hacer algo por esa casa. Entonces, no, es que esos son líos. Y los mayores problemas económicos son dentro de la casa. Una herencia que se va a pelear, un problema dentro de la casa. Una rivalidad, una contienda, un menosprecio, como si de verdad no fueran hermanos. No se preocupan los unos por los otros. ¿Cómo tú reaccionas cuando hay un conflicto? ¿Cómo tú reaccionas en tu casa cuando hay una calamidad y tú qué haces? ¿Tú desprecias? ¿Tú ignoras? Eso le pasa a mi hermana por no cuidar a esos hijos. Eso le pasa a mi hermana por no tal. Eso le pasa a mi hermano por irse a vivir con esa mujer. Ahora esa mujer cómo le está haciendo de daño. Y esos 2 hijos que le metió. Y eso, porque nos referimos muchas veces en ese lenguaje hacia nuestra casa y hacia nuestra familia. Métete a la batalla. Enfrenta, siente el conflicto que está pasando en tu casa. Que mis hermanos están en un conflicto tenaz, que no tienen trabajo, que están pasando en una crisis. Bueno, yo necesito preocuparme porque Dios haga algo. Necesito, meterme en oración y en ayuno, pero recuerde que el complemento es ejecutar algo. Llámelo. Aunque usted se vaya de la casa, a mí, ¿sabe qué me ha llevado a ser Dios? Aunque yo me casé y ya no vivo aquí con mi papá, y porque yo vivía con mi papá y mis hermanos, pues Dios me ha llevado a llámelos. Así sea saludarlos. Hola, ¿cómo están? La relación con mi hermana ha mejorado muchísimo. A Ricardo, al menor. Y yo los llamo, mi hermano hace poco estuvo en una operación. Y él no me había comentado nada. Porque de alguna manera, una de las cosas que también pasa mucho en las familias es que se vuelven independientes. Así como hay familias unidas, hay familias independientes. Y cada uno tiene su cuarto, y cada uno se va a comer a su cuarto, y cada uno que enfrente sus problemas a su manera, el que se encierra en su cuarto, que mire allá, quién sabe qué le está pasando, mi papá y mamá, si llegan tarde o si no llegan tarde, quién sabe si vienen en trancón, en algún momento tendrán que llegar, y no se meten a la emoción. Si mi hermano está triste, si mi hermano está mal, muchas veces ni lo sabemos. Si los hijos están mal, muchas veces usted cree conocer a su hijo. Y le falta, porque si Dios le está trayendo esta palabra a usted, es porque usted necesita conocer a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa con sus hijos? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el direccionamiento? Y muchas veces entonces no sabemos qué pasa en la casa. Si mi hermano tiene trabajo, no tiene trabajo, si mi mamá está bien, si mis hermanos están yendo bien en el colegio, si perdieron alguna materia, no toca esperar a que llegue el día de entrega de boletines para la noticia, no, perdió. Y ahí sí todos los hermanos aparecen. Pero sí ve papá porque usted no le dice nada. Sí ve tal, ahí sí aparecen todos cuando son malas noticias. Cuando se trata de denigrar a alguien de la familia. Cuando se trata de hablar de un tío. No, es que ese hombre está mal, es porque mire, no quiere nada con Dios. O mira, ese hombre está mal porque es que las inversiones, los negocios tan malos que hizo. Y nos reunimos para denigrar de nuestra propia casa. De nuestra propia casa. ¿Y sabe qué dice la palabra, iglesia? Me voy a adelantar un poco. Primera de Timoteo, el mismo capítulo 5 más adelante dice, porque le dice Pablo a Timoteo, escúcheme, liderazgo, le dice, tú tienes que ver al anciano, velo como tu padre. Al anciano, aconséjalo como tu padre. A los jóvenes de la iglesia, tienes que verlos como tus hermanos. A las jóvenes de la iglesia, velas como tus hermanas, con pureza. A las mujeres de la casa congregacional, tienes que verlas como tu mamá. Y si nosotros no somos capaces de ver a nuestros hermanos como nuestros hermanos, pues por eso tal vez nos cuesta ver a los de la casa congregacional como nuestros hermanos. Tremendo. Amén, iglesia. Métete. Y yo me enteré después que mi hermano se había hecho una cirugía, no sé qué.
Y yo lo llamé, hablé con él, le dije, ¿por qué no me dijiste? Yo te hubiera acompañado. No, me dio pena, tal vez era tu día de descanso. Yo no, cuenta, yo estaba libre, me hubieras dicho, yo hubiera organizado todo, yo hubiera ido contigo, no, igual bien, gracias, pues sí, no, pues no quería incomodarte, pero me preocupé. Mi hermano necesitaba que alguien la acompañara. Por X o Y razón mis papás no podían. Mi hermano es mayor, le llevo 1 año. Pero me preocupé inmediatamente, supe lo que estaba pasando, llamé a una amiga y le dije, mira, tú que pasaste por esta cirugía, que es importante tener en cuenta para tal, es que mi hermano, no, sí, mira, dile que esto es bueno, que esto ayuda a recuperar. Llamé a mi hermano otra vez, le dije, mira, haz esto, que esto te va a ayudar a recuperar, esto va a ser más rápido la recuperación, oro para que haya una sanidad rápida, gracias, Gerald, gracias. Y ahí estás tú, ahí. Yo sé que muchas cosas te han costado, iglesia, porque yo sé que has recibido mucho maltrato de tu familia. Yo sé que has recibido, te han afectado con palabras que en momentos importantes donde tú quieres que ellos estén, no han estado. Y eso te parte, y eso hace que te decepciones, y eso hace que tu corazón se desilusione, y eso, ¿para qué invitar a mi familia? Preferible que vengan los amigos, los de la empresa, porque mi familia nunca está conmigo. Yo sé que eso ha maltratado el corazón, pero necesito que entiendas que eso hace parte de que Satanás quiere dañar tu corazón, porque él no quiere que haya unidad en la casa, porque él no quiere que tú ames a tu familia, porque él quiere que la casa sea dividida, sea llena de contienda, sea llena de rencores. Y eso hace, ¿y cómo ves tú que hay un reflejo de fracturas? Porque no se llaman, porque no se preocupan, porque no se preguntan, porque no va más allá, porque lo que yo he recibido, pues yo también lo tengo que dar. Y no hay una preocupación por esa casa. Y dentro de esa característica, quiero decirte que debes meterte en la batalla y que debes ser guerrero dentro de la batalla. Amén. Dice la palabra que Goliat era un hombre que estaba perturbando al pueblo de Israel. Era un enemigo fuerte. Había una guerra que iba a empezar a suceder, que era la guerra entre los filisteos y entre los israelitas. Dicen que estaban parados en un monte y que lo único que los dividía era un valle. Y que estaban ahí a la expectativa. Y dice la palabra que David iba a hacer a llevar un encargo de parte del papá de Isaí para sus hermanos. Yo les dije al principio que los hermanos de David hacían parte de la batalla, o sea, ellos estaban en esa batalla. Y dice la palabra en el versículo que leímos hace un momento que Goliat dice, ustedes, si nosotros los vencemos a ustedes, ustedes serán nuestros esclavos. Y si ustedes nos vencen a nosotros, nosotros seremos sus esclavos.